de especial. Ahora sirva esta pobre ilustración para saber que en el cristianismo existe también un sello que nos identifica como hijos de Dios. Estos sellos son la elección y la santificación, así como lo dice nuestro tema el día de hoy. Es incoherente, hermanos, es impensable manifestar, decir que tenemos una relación con Dios cuando no hay una elección o cuando no hay también una santificación. Un cristiano que no busca la santificación, que analice su elección. En esta mañana, hermanos, a través de la Biblia, de este pasaje, consideraremos el sello que está inscrito en cada creyente. Es algo que debe estar, que no es opcional, sino que es algo regulado, que es una norma que debe existir en nosotros. Estos sellos identifican a cada creyente, a la iglesia militante de la iglesia invisible. Debemos saber que hay una distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible es aquella que es salva, que es santa, que es apartada para Dios. Y la iglesia visible es aquel grupo de personas que dicen creer en Dios, pero no todos son salvos. Y la iglesia invisible tiene estos dos sellos, estas dos características. Es elegida y está trabajando en su santificación, o es llamada a santificación. Mis dos puntos en esta mañana es: la identidad de la iglesia es su elección. El punto número 2 es: el propósito de la elección es su santificación. Antes de iniciar en el tema, quiero dar un breve repaso de la carta que Pablo hace referencia aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y es importante recordar que esta segunda carta a Timoteo estamos viendo que arroja luz sobre la administración eclesiástica, cómo debe gobernar la iglesia Timoteo, cómo debemos gobernar la iglesia en nuestro tiempo. Vienen instrucciones acerca de cómo se debe hacer el culto público, cómo debemos ministrar a la congregación. Por eso es que se le llaman cartas pastorales. Y tiene un énfasis, esta carta y la anterior, primera también, un énfasis marcado en la sana doctrina. Asimismo, la carta nos deja ver que tanto los himnos como los credos o confesiones de fe fueron esenciales, fundamentales en el fortalecimiento de la fe de la iglesia. Y un ejemplo lo encontramos en el versículo 11 y 13 del segundo capítulo. De manera que aquellos que se llamen cristianos vivían una vida consagrada, una vida santificada a Dios. Sabiendo esto, quisiera iniciar con un preludio al primer punto, que es el fundamento. Quiero que vaya, por favor, al versículo 19 que estamos estudiando el día de hoy, y quiero que note la primera frase que encontramos en nuestra Biblia. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Pero quiero que note, hermanos, esta primera palabra. Dice, pero. Es una conjunción importante, y cada vez que usted encuentre una preposición, una conjunción como la que está aquí, es necesario que busque hacia atrás en el contexto para ver lo que el autor está por comparar, por contrastar a continuación. En este caso, los versículos anteriores nos habla de una batalla campal que está disputando la iglesia en Éfeso. Ahora, esta batalla no era por un edificio, no era por un dominio territorial, no era por un templo físico, sino la iglesia militante junto con Timoteo luchaba contra aquellos que querían trastornar la fe. Vea cómo dice el 2:18. Así dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y esto, hermanos, de trastornar la fe es básicamente y terriblemente desviar la fe de los incautos, llevarlos hacia otra dirección, completamente fuera de la fe estipulada y dada por Dios. En este caso, Himeneo y Fileto, como le dice en el versículo 17, estaban decididos a torcer las enseñanzas sin miramientos. Estos hermanos
estaban siendo asediados por estas dos personas que tenían una escatología extremista diciendo que la resurrección ya se efectuó, que ya están los muertos en Cristo resucitados. Lo dice el 2:18 en la primera parte. Y esto, hermanos, esta enseñanza no es cosa ligera, no es sencillo. ¿Por qué? Bueno, vea que lo que está comparando el apóstol Pablo a las palabras de estos hombres es a una herejía. En 2:17, vea cómo dice, por favor. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, ¿sí? De los cuales son Himeneo y Fileto. Vea cómo el apóstol Pablo dice, lo que ellos están enseñando es gangrena que lesiona a las partes del cuerpo. Si usted mirara lo que hace una gangrena, cómo destruye, cómo pudre la piel, cómo la desarma completamente y queda expuesta el hueso, dejándola inservible, maloliente, impresentable, que de no actuar de manera rápida, aquellas personas que tienen la autoridad y el conocimiento, si no se actúa con pericia y prontitud, va a afectar a las otras partes del cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo, las enseñanzas, las palabras de estos dos hombres, el decir que ya resucitaron los muertos, que ya Cristo vino, es similar a una gangrena, a una podredumbre. Al parecer, esta situación que estaba viviendo Timoteo le había afectado en su espíritu. Pero probablemente estaba inquieto y le hace saber esta noticia a Pablo. De manera que él, el apóstol, le escribe a su amado hijo en la fe y le dice que se anime, que él está sufriendo las mismas situaciones, que está en la cárcel, él sufriendo por Cristo, y lo anima a que prosiga su camino en el ministerio. Quizá Timoteo tenía la sensación de que la iglesia que él estaba dirigiendo sucumbiría ante la gangrena, se pudriría, sería desperdiciada todo el trabajo que habían hecho ante las enseñanzas de Himeneo y Fileto, y todos los hermanos perdieran el ánimo en aquella iglesia. Imagínense pensar y enseñar que Cristo ya vino. ¿Para qué entonces vivo de acuerdo a las enseñanzas si Cristo ya me dejó? Si ya resucitaron los muertos, ¿de qué sirve, verdad? Eso estaba infiltrando en la iglesia en Éfeso. Pues ante esas dudas y confusiones que seguramente Timoteo tuvo, el apóstol Pablo le escribe como diciendo, tienes a esos hombres, ¿verdad? Tienes a Himeneo y Fileto, que su boca es de muerte, es de podredumbre, que infecta los miembros y parece que va a acabar con el ministerio. Yo sé que estás viviendo eso, Timoteo, yo sé que está sucediendo esto, pero vea lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme. Yo sé que te sientes que se va a acabar, yo sé que parece que se va a terminar, que algunos se han ido con la enseñanza de Himeneo y Fileto. Pero, dice, el fundamento de Dios está firme. ¿Y a qué fundamento se refiere? En la Biblia podemos encontrar diferentes alusiones a un fundamento. ¿Se refiere a Cristo, como en Lucas 6:48? ¿O se refiere a Pablo, el fundamento que dice en 1 Corintios 3:10? ¿O se refiere al fundamento de los apóstoles que está en Efesios 2:20? ¿A qué fundamento se refiere aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, este fundamento que está firme y al que hace referencia el apóstol Pablo es a la iglesia invisible. La iglesia que se sostiene, que a pesar de las tempestades, a pesar de que muchos dejen de asistir, a pesar de que muchos apostaten de la fe, es esa iglesia que se mantiene firme en la roca que es Cristo. Hermanos, esta interpretación armoniza de manera hermosa con la carta completa, de manera que podemos afirmar sin temor que este fundamento es la iglesia que Cristo estableció y mantendrá firme. Ahora bien, este fundamento firme no es, la iglesia no es autónoma, ni es autoexistente, y mucho menos es autosuficiente, sino que pertenece a Dios. Él la edifica y a Él le pertenece. Este hecho por sí mismo, que Él la edifica y que a Él le pertenece, garantiza su estabilidad y garantiza su permanencia hasta que Él quiera. Su estabilidad porque Dios la está edificando y su permanencia porque a Él le pertenece, al infinito Dios, al eterno Dios.
Vea cómo dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18, dice, yo edificaré mi iglesia. Y esta palabra edificaré es un verbo en modo indicativo que está dando por hecho que Él va a edificar la iglesia. Y Él dice, mi iglesia, determinante posesivo, diciendo, este es mío, no es de nadie más, yo pagué por ella, yo la compré a precio de sangre. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que pertenece al Dios viviente, que es posesión del Dios eterno, dice, es columna y baluarte de la verdad. Spurgeon dice sobre este versículo lo siguiente, el fundamento es secretamente el propósito de Dios, doctrinalmente la verdad de Dios y eficazmente la iglesia de Dios. Hermanos, en las grandes construcciones, en los edificios que son importantes, existe una ceremonia previa al inicio de la construcción. Se llama la colocación de la primera piedra. Esta primer piedra resalta por sobre todas las demás. Tiene ciertas características. Por ejemplo, lleva una inscripción, un sello que distingue a los demás edificios. Ese sello puede tener el nombre del lugar, quién la construyó, la fecha, puede contener el propósito por el cual está ahí. En algunas ocasiones es una piedra hueca en el cual se depositan pertenencias relevantes en cuanto a lo que se va a realizar en ese lugar. Esta piedra se colocan para que podamos identificar para qué es, ¿verdad? Y es así lo que Dios busca ilustrar a través de la expresión que nosotros leemos, el fundamento de Dios está firme. Vea cómo dice la Nueva Traducción Viviente, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Y lo dice la traducción lenguaje actual, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio. En otras palabras, hermanos, la iglesia fundada por Cristo, establecida por Cristo, tiene una inscripción, un sello dividido en dos, que lo podemos identificar y que da propósito al edificio. La primera inscripción que podemos encontrar es la identidad de la iglesia, es su elección. Vea por favor lo que dice el versículo una vez más. Pero el fundamento de Dios está firme. Y luego dice, teniendo este sello. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Imagínense eso, por favor. La inscripción en esa piedra es, conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la primera inscripción que encontramos. La segunda inscripción es, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo lo dice. A pesar de todo, dice, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado, dice, con esta inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. Y esta otra inscripción, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Así que podemos también llamar a este primer punto como la primer inscripción. Tal como un sello puede tener letras, imágenes y números, este sello tiene dos inscripciones y en la primera es, conoce el Señor a los que son suyos. Pero quiero que preste atención en la primera palabra de esta inscripción. Dice, conoce, conoce. No se deje engañar por lo reconocible que es esta palabra. Puede decir, pues yo sé qué significa conocer, yo sé qué es saber de alguien, tener conocimiento de algo, porque a pesar de que sabemos qué quiere decir en nuestro idioma la palabra conocer, esta expresión en el idioma original tiene ricas enseñanzas que podemos obtener si las analizamos con detenimiento. Esta palabra conocer originalmente se escribe como ginosco.
e indica una relación entre las personas que conoce y el objeto conocido. En otras palabras, somos conocidos por Dios o somos elegidos por Dios. Y otra cosa interesante de esta palabra, conoce, es que está en un verbo que se le llama verbo auristo. Y este tipo de verbos, hermanos, aunque se suena como rebumbante, indican un punto en el tiempo pasado, ¿sí? Donde se llevó a cabo la acción, pero no determina en qué momento. Entonces quedaría de la siguiente manera el versículo, y lo cito de la Biblia textual: conoció el Señor a los que son suyos. Es lo que nosotros conocemos como la elección incondicional. Conoció el Señor a los que son suyos. En el tiempo pasado, ¿cuándo? ¿En qué momento nos eligió el Señor? ¿En qué momento el Señor eligió a la iglesia de Éfeso? ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento fuimos elegidos por Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, vaya por favor un poquito más atrás. En el primer capítulo de la misma carta, versículo 9, vea lo que dice, por favor. ¿Lo tiene? 1:9. Dice, es el mismo apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ese llamado no es conforme a lo que tú hagas. Vea lo que dice, sino según el propósito suyo, según el deseo de Dios, según la voluntad de Dios, según la soberanía de Dios, según lo que Dios quiso, nos escogió, dice, según el propósito suyo. Y luego vea lo que dice a continuación, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo entonces nos conoció? Lo que dice en el 2:19, antes de los tiempos de los siglos. En algún punto en la eternidad pasada, antes de nuestra existencia, antes de que el reloj del mundo se echara a andar, antes de que iniciara el tiempo en esta tierra, ya estaba en la mente del Creador sus escogidos. ¿Cómo sucede esto? No sé. Es algo de Dios, es un secreto de Dios. Es en esta doctrina el decir que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, como en otra parte de la Biblia lo dice, es donde muchos se rasgan las vestiduras y gritan, ¿qué injusticia es esto? ¿Cómo que me escoge? ¿Cómo que escoge Dios antes del tiempo? ¿Cómo que escoge solamente algunos para salvación? ¿Cómo es que puede aprobar a los aprobados, a los reprobados, diría yo? La pregunta es, ¿cómo puede escoger a algunos para salvación si ninguno la merece? ¿Cómo es que extiende su mano santa, su mano pura para llamar a lo impuro puro? En esta palabra conoció, hermanos, que encontramos aquí en 2 de Timoteo 2:19, es esta palabra conocer lo que hace un cisma entre aquellos que gozan de la gloria de Dios y aquellos que son enviados al infierno. Duras palabras. Pero vea lo que dice en Mateo 7:23. Palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo. Palabras que salieron de sus propios labios a sus seguidores. Y es que la verdad incomoda, pero es la verdad la que nos hace libres. Y vea lo que dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí. La misma palabra ginosco, conocer, nunca los conocí. En el tiempo pasado, en aquel momento de la eternidad pasada, no los conocí. No supe quién eran ustedes, no son elegidos por mí. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vea lo que dice Lucas 13:28, un paralelo en esta escritura, dice, ahí, apártense de mí. Y luego dice en el 13:28, ahí será el llanto y el crujir de dientes. También dice el pastor en Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Y vea lo que dice, y conozco, sé quiénes son mis ovejas, y las mías me conocen. Primera de Corintios 8:13 dice, pero si alguno ama a Dios,
es conocido por Él. Entonces, hermanos, ser conocidos por Dios, el decir, conoce el Señor a los que son suyos, esta palabrita que parecía un sinsentido, o sencilla, o fácil, o no, podemos brincarla, ahora toma una connotación importante, toma una tremenda relevancia. Esta pequeña palabra conoció es tan importante. Hermanos, qué terror será para aquel día. Qué terror será en aquel día que se escucha al juez diciendo, nunca te conocí. Qué terrible condición estarás si escuchas esas palabras. Y ya no habrá más tiempo, no hay un domingo más, no hay un servicio más, nada que te pueda ayudar. El que era tu abogado, el que tenías que podías acudir a él como tu abogado, el que te estaba ofreciendo el perdón de pecados, ahora es tu juez. Tu deuda no ha sido saldada. Tus culpas manchan tu ropa y tus cargas se asombran desde tus hombros. Y tu final es angustioso. Por eso es apremiante que surja la pregunta en nosotros, ¿soy conocido por Dios? ¿Soy conocido para nuestro Señor? Para responder esta pregunta habrá que hacer una mejor pregunta. ¿Qué hace uno que es conocido por Dios? ¿Cómo vive uno que es conocido por Dios? ¿Cómo me doy cuenta yo que soy conocido por Dios? ¿Cómo sé que en el día final no voy a escuchar, nunca te conocí? ¿Cuál es esa cosa que yo sé que me identifica como un conocido de Dios? La respuesta nos la da el mismo versículo. Vea cómo dice la segunda parte, por favor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué hace uno que es conocido de Dios o por Dios? Se aparta de la iniquidad, de la impiedad. En otras palabras, busca la santidad, busca ser puro. No es perfecto. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Busca, trata, intenta, lucha, batalla día con su carne para someterla. En pocas palabras, hermanos, la identidad de la iglesia recae en la bendición de ser conocidos por Dios. Y gloria a Dios por habernos elegido. Quiero pasar a mi segundo punto, pero antes hemos visto que la identidad de la iglesia radica en ser elegidos o conocidos por Dios. Lo que nos hace partes de su comunidad santa, nos hace partes del lugar donde reposa el Espíritu Santo. El canto decía anteriormente, en la congregación donde está la presencia del Señor, en la santa convocación. Pero como tal, hermanos, hemos de vivir con un propósito establecido por la voluntad del Padre, incluida en el sello. Dice el segundo punto, el propósito de la iglesia es su santificación. El primer punto es la identidad de la iglesia, su elección. El propósito de la iglesia es su santificación. Vea lo que dice, por favor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quizá alguno piense y diga, bueno, esta carta, como tú dijiste, es una carta pastoral. Es una carta escrita para Timoteo, que era un delegado apostólico, y es solamente para los pastores, para los diáconos, para aquellos que sirven, para aquellos que tienen un puesto de liderazgo en la iglesia. Es solamente para aquellos que enseñan, aquellos que tienen clases que dar en la iglesia, y pues no aplica para mí porque yo no tengo que hacer esto, yo solamente soy un congregante, ¿verdad? Hay alguien que se le ocurra decir esto. Pero esto, hermano, no puede estar más equivocado de lo que es. Quiero que note detenidamente para quién va dirigida esta segunda parte, esta inscripción. Dice, apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A diferencia de la primera inscripción, del primer punto, donde decía, conoce el Señor a los que son suyos, no se identifica concretamente quiénes son suyos. Ese es un secreto, ¿verdad?, de Dios que lo tiene Él. No sabemos quiénes son salvos, ¿verdad? No podemos verlo nosotros, no podemos ver el interior de la persona. Podemos ver sus hechos, podemos ver sus frutos y darnos una idea de si es o no es. Podemos tener la seguridad de salvación, descansar en ella, pero es algo personal que nosotros debemos analizar, que nadie más nos va a decir, sino que nosotros vamos a tener esa paz, esa tranquilidad, vamos a demostrar frutos, vamos a llevar esfuerzos para vivir en santidad con Dios. Pero en esta parte, Pablo identifica a quienes deben seguir esta inscripción, este mandamiento, sin miramientos, sin peros, sin exclusión. En otras palabras, aquellos que son escogidos por Dios deben identificarse con esta inscripción. Y es necesario primero creer para poder invocar el nombre de Dios. Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, primero creemos para poder invocar el nombre de Dios. Quiero leer algo que escribió un hombre de apellido Hipona. O bueno, era su lugar de nacimiento. Dice: mas ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque no conociéndote, dice, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. Si no conocemos a Dios, podemos invocar a quien sea, a cual otra persona, a otro Dios. ¿Acaso, sigue diciendo, más bien no habrás deseo, dice, no habrá deseo invocado para ser conocido? Dice, pero ¿y cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Ciertamente alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. Que yo, Señor, dice, te busque invocando y te invoque creyendo en ti, pues me ha sido ya predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que tú me diste, que tú me inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador. Los creyentes, hermanos, que han dejado de ser siervos de Satanás, ahora son siervos de la justicia, como Romanos 6:18 lo dice. Y tienen como resultado, esos siervos que ahora son siervos de la justicia, tienen un llamado eficaz desde su elección incondicional, desde su aprobación por Dios. Tienen un llamado, una misión, una actitud, una manera que deben de actuar, y es apartarse de la iniquidad. Esta segunda inscripción, hermanos, junto con la primera, debe estar tallada con piedra en nosotros. Debe estar marcada, visible a todos, de manera que cualquier inconverso que entre a la iglesia pueda ver en ustedes que son conocidos por Dios y que buscan la santidad. Debe estar visible al alcance de todos. Hermanos, no podemos nosotros decir que somos creyentes, que vivimos de acuerdo a lo que Dios dice, si no estamos tratando de vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Y eso, hermanos, debe estar visible a todos. Cada doctrina que la Biblia enseña no queda en el aire flotando. No es una opción para nosotros. No es ¿te gustaría hacer esto? No es opción múltiple. Cada doctrina, cada enseñanza que la Biblia tiene está asentada como una práctica para el creyente. La doctrina es, uno, somos elegidos, ¿verdad? Eso es lo primero que nos enseñó el versículo. Somos conocidos por Dios. La práctica es cómo debo reaccionar a eso, y es apartarme de toda iniquidad.
Primera de Corintios, por favor, versículo 6, del 19 al 20. Vea lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. O ignoráis, dice. Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, tal como un siervo, como un esclavo, ha sido comprado por precio. Como fuiste comprado por precio, vea la responsabilidad que nosotros tenemos. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Fuiste comprado? Bueno, ahora tienes que glorificar a Dios. Esa es la respuesta a la compra. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y hermanos, hay quienes piensan que solo el hecho de decir que soy salvo, que ya creo en Dios, es suficiente para olvidarme y ya pues voy a la iglesia cuando tenga tiempo, cuando no haya que hacer algo, cuando me sienta mi alma cargada, cuando vaya a ir a una cirugía, cuando esté enfermo. Pero hermanos, no hay ni un solo creyente, verdadero creyente, que sea un elegido por Dios, que sea escogido por Dios, que no tenga frutos de arrepentimiento. Si esta persona cree que porque solamente decir creo en Dios y ya hice una oración y ya soy salvo, pero su vida sigue viviendo una vida de pecado, en la cual no se nota ni un poquito que hay arrepentimiento, que hay dolor, que hay intención de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no hay ningún cambio en su vida, sino que se regodea en su pecado, hace angelitos, ¿verdad?, en el pecado, pensando que la gracia es libertinaje, como Judas capítulo 4 lo dice. Pensando que, bueno, pues ya hice lo que tenía que hacer, ya gané la salvación, suficiente, ¿verdad? Como si la vida cristiana se tratara solamente de brincar un puente y decir, bueno, nomás con que no me vaya al infierno, nomás con que no me vaya el castigo, ¿verdad?, que de Dios sobre mí. Pareciera que eso pensamos que es la vida cristiana. Ahora, no estoy diciendo que la salvación es por obra, sería una blasfemia. Pero la vida cristiana está fundamentada, está inscrita en nosotros, es un sello que está marcado, calcado sobre piedra, de manera que cualquiera que nos vea pueda palparlo, pueda verlo, pueda leerlo, pueda identificar que somos hijos de Dios. Hermanos, somos libres del pecado nosotros, ¿sí? El Señor rompió nuestras cadenas. Nosotros éramos esclavos de Satanás, lo servíamos día y noche. Estábamos a su merced, Él estaba sobre nosotros. Nosotros escuchábamos su voz y hacíamos lo que Él decía. Usted puede decir, pero es que yo no maté a nadie. Bueno, pero estabas en rebeldía con Dios. Eso es suficiente. Pero hermanos, el que se hayan roto nuestras cadenas no significa que vamos a vivir una vida de libertinaje. No significa que te rompe las cadenas para ir y doblártelas sobre tu nuca y descansar y regodearte en tu casa. No significa que se rompen las cadenas para doblar la Biblia y ponerla ya debajo de tu cama. No significa que se rompen las cadenas para alejarte y correr más rápido de Dios. Esclavos de la justicia. Somos libres del pecado. Pero como dice en el Antiguo Testamento, cuando un siervo quería permanecer con su amo, que le había tratado bien, que le había dado familia, hijos, satisfacción, cuidado, protección, y él quería permanecer ahí, tenía que decir, yo amo a mi Señor. Entonces se hacía una herida en la oreja, una señal, lo cual decía que este hombre quería ser siervo por voluntad propia a su amo.
Nosotros hemos sido libres del pecado, de las ataduras, pero de manera voluntaria, ¿verdad? Nosotros decimos, yo amo a mi Señor y quiero ser su esclavo, su siervo, obedecerlo. Y la libertad, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Es una libertad que el Señor nos da. Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros. No significa que vamos a estar libres, sino que hay algo que tenemos que hacer. Vea por favor cómo dice Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, si son tan amables. Versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vea lo enfático de Pablo, en ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Vea lo que dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Esclavo, siervo de la justicia. En otras palabras, lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo, conoce el Señor a los que son suyos y nos apartamos de la iniquidad, buscamos la justicia de Dios, buscamos la santidad en nuestras vidas. Quiero ir concluyendo, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, y dirigirme a aquellos que son creyentes, aquellos que han hecho una profesión de fe, que han dicho, creo en nuestro Señor Jesucristo, confieso con mi boca que Él es Señor de todo y sobre todo de mi vida, que Él me gobierna, que soy su esclavo. Quiero decirte que vivir en santidad, que tú has sido elegido por Dios y que vivir en santidad no es opcional. Es una consecuencia a nuestra elección. Vivir en santidad no es una opción, es una consecuencia a nuestra elección. Hermanos, y esta elección es de parte de Dios. No hay un ápice de impureza en tu Salvador. No hay ni una mancha en Él. No hay ni un solo pecado. No hay nada que le podamos recriminar. Lo que pide de ti es que pongas tu mano en el arado y que no mires atrás. Lucas 9:62. Lo que pide de ti es que tomes tu cruz, tomes su cruz y sigas. Que te sostengas como viendo al invisible. Que sea palpable en tu vida, que la gente pueda tocar, que está inscrito en ti, que estás apartándote de la iniquidad. Que tu vida sea completamente dependiente de Él, como lo es el alimento a nuestro cuerpo. Juan 6:53 al 56 lo dice. Hermanos, esto no es extremismo, esto no es legalismo, esto es obediencia pura y pura obediencia. Hermanos, hemos sido elegidos por un Dios santo, un Dios puro, un Dios sin pecado, en el cual metió su mano en el lodo cenagoso y nos saca de ahí para limpiarnos de toda maldad, para un día en su presencia gloriosa revestirnos y presentarnos a Él ataviados como una novia hermosa, perfecta, sin pecado. No es mucho pedir que vivamos una vida de santidad a nuestro Dios. Y al no creyente que está entre nosotros, aquel que reconoce que hay un Dios o que no hay un Dios, aquel que dice que, bueno, sé que hay un Dios, pero no le estoy obedeciendo, que solo existe en la adversidad, o que solo existe cuando estoy enfermo, que solo existe cuando me van a operar, que solo existe cuando me falta algo.
aquel que vive para sus deseos, aquel que vive para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios, a esa persona que no quiere ni siquiera demostrar obediencia a Dios, sino que por el contrario vive en abyecta oposición al Creador. Quiero decirte y quiero advertirte que si aún tienes aliento, que si aún hay aire en tus pulmones, que si abriste hoy tus ojos en la mañana, fue porque Dios así lo quiso en su misericordia. Tu vida pecaminosa, tu vida de pecado está pendiendo de la mano de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que está airado contra el pecador, que aborrece a aquellos que practican el pecado, y estás en franca rebeldía con Él. Lo único que te separa de su ira es que aún te mantiene ese Dios santo con vida. No es que su justicia no te haya alcanzado, es que es paciente y quiere que vengas al arrepentimiento. Su arco ya está tensado y la flecha está colocada. Que goces de salud, que te creas muy saludable, que seas joven, que seas adolescente, no te asegura que tu juicio esté lejano. Dios tiene diferentes maneras invisibles e insospechadas de cómo personas dejen este mundo y llevarlos frente a Él al juicio. Puedes decir, después voy a hacer caso, después voy a obedecer, después voy a dedicar mi vida a Dios. Aún no estoy muy joven, hay muchas fiestas todavía que disfrutar. Puedes decir, mira, tengo mucha salud, así que el año que viene te pongo atención. Puedes decir, yo me cuido mucho, ¿verdad? Además, no manejo ni recio en la carretera y voy bien despacito. Puedes decir y sentirte seguro poniendo la cerradura en tu casa, seguro en las paredes, seguro bajo tu techo, en tu habitación, pero mira, aún ahí, dentro de tu casa, aún ahí con la puerta cerrada en tu habitación, bajo las cobijas, aún ahí, junto a ti está el día de tu encuentro con Dios. Y si no te arrepientes y te amistas con Dios, cada momento que estés sobre este mundo, aumentas la ira de Dios sobre ti. Cada respirar tuyo es una ofensa a Dios, porque estás despreciando su precioso regalo de salvación. Su arco está tensado, cada vez se tensa más cada día que pasa hasta el momento en que esa flecha atraviese tu corazón. Te ruego en esta mañana, de todo mi corazón, óyeme, busca su perdón. Busca su perdón. Su mano está extendida. Él ha hecho todo lo necesario. Busca su perdón, arrepiéntete de tus pecados, porque tu condenación no duerme. Señor, en esta tarde quisiera poner delante de ti, Señor, a estas personas que aún no te conocen. Que aún viven, Señor, en una oposición franca de tu mandato, Señor. Que piensan que su vida es extensa, que tu juicio es lejano, que están seguros. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Señor, que abra su entendimiento, que ilumine sus ojos de manera que ellos puedan entender el mensaje de salvación. No hay nada, Señor, que podamos nosotros hacer para alcanzar esa salvación. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos, que puedan entender esto, Señor, y vengan humildes, arrepentidos, reconociendo que no hay nada en ellos suficiente que amerite su salvación. Que no hay nada en ellos hermoso que haya atraído los ojos de un Dios santo. Que no hay nada en ellos suficiente como para llevar a un Dios eterno a morir en una cruz. A un Dios hecho hombre que vino a habitar este mundo por amor a los pecadores. Toca, Señor, sus corazones.
Y Señor, te ruego por aquellos que confiesan e invocan tu nombre, aquellos que se llaman creyentes, aquellos que confían en ti, aquellos que viven día tras día, Señor, en este cuerpo pecaminoso y que batallan con su carne, que les des ánimo y esperanza, que busquen, Señor, en ti el descanso de sus almas, que busquen en ti, Señor, la armadura que nos ayuda a vivir día tras día conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos ser diligentes, prestos, prontos para aprender, Señor, y estudiar más de ti, conocerte más a ti, Señor. Señor, quiero agradecerte por que nos has dado, Señor, esta oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Que nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, y entender un poco más de lo que tú tienes para nosotros. Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.